Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Arco 9, capítulo 56, capítulo nombrado, Petra Leite. Petra Leite es una chica de campo de la aldea de Arlam, una de las aldeas del reino de Lugúnica. Dotada de una apariencia singular y una destreza natural, Petra no destacaba por nada en particular. Originalmente, no habría tenido ninguna participación en eventos que quedarían registrados en la historia y probablemente habría terminado su vida como una simple aldeana, tal vez soñando con ir a la ciudad. Por lo tanto, el estado actual de Petra, habiéndose desviado de la ruta original y viéndose involucrada en varios cataclismos importantes que marcaron un hito histórico, es una distorsión causada por la interferencia. La propia Petra era consciente de que su destino se había distorsionado. En un principio, Petra era una chica egocéntrica que, erróneamente, se creía adorable y capaz de manipular a adultos y niños. La Petra original seguramente habría dedicado su vida a complacer sus caprichos, actuando como la dueña de su pequeño mundo, sin jamás corregir ese malentendido. No cree necesariamente que hubiera sido una mala vida. Se la imagina divertida y feliz a su manera. Simplemente, los valores de la Petra actual, la que se alejó de su yo original, le impiden concebir esa felicidad. Porque la gente a la que amo ahora no estaría allí, ¿verdad? Subaru no estaría allí. Frederica no estaría allí. Emilia no estaría allí. Beatriz no estaría allí. Meili no estaría allí. Ram no estaría allí. Rem no estaría allí. Ryusu no estaría allí. Anerose no estaría allí. Garfield no estaría allí. Otto no estaría allí. Clint no estaría allí. Roswaal, bueno, él puede esperar. Pero ninguno de ellos estaría allí. Eso es horrible. Si su yo original era aquel que nunca conoció a las personas que ama, y el yo que es ahora es el resultado de una especie de choque de destinos, entonces realmente se alegra de haberse desviado de su camino. Como consecuencia de tomar una ruta que no era la original, ha experimentado repetidamente dolor, tristeza, dificultades, experiencias cercanas a la muerte y momentos en los que la muerte parecía preferible. Pero más allá de todas esas terribles experiencias, está lo que se le ha dado, lo que ha comprendido. Por eso Petra Leite puede decir desde el fondo de su corazón: aunque pudiera reiniciar mi vida muchas veces, volvería a alejarme del original. Y no importaba cuántas veces ella se encontrara, continuaría una vez más, quiero contarte esto. Porque esa persona, que conoce el mismo sufrimiento que tú, luce tan dolorida, tan agonizante, y anhela las estrellas. Petra Leite. Parte 2. Dios, Buda, Odo Laguna. Juro no volver a despedir a nadie en un viaje durante el resto de mi vida. Exhala con fuerza, patea el suelo rocoso y corre sin rumbo. Corrige su postura, se inclina hacia adelante, arranca con una potencia tan perfecta que hasta ella misma la admira, y corre, corre, corre y corre más rápido que nunca. Corre, oyendo el fuerte sonido de la sangre bombeando por su cuerpo, su pecho golpeando con fuerza desde dentro por su corazón que late con fuerza, dejando atrás su respiración entrecortada. Incluso corriendo así. Cooperar. En el instante en que aquella fría declaración le llegó a la espalda, su visión cambió. Se dio cuenta de que los pies que habían corrido más rápido que nunca en su vida se habían detenido, y se quedó inmóvil sobre la pared de roca, aturdida. Frente a ella estaba la imagen familiar a la que le había dado la espalda, y en ella, el hombre del casco de hierro murmuró: expansión de dominio, redefinición de matriz. Esa fue la señal para que el hombre, cuyo rostro estaba oculto por un casco negro, comenzara a urdir algún plan valiéndose de su autoridad.
Todo empezó con su declaración, y en la escena que ella presenciaba, sus acompañantes, ajenas al plan del hombre, dejaron escapar un rugido atronador que hizo temblar el aire. «Vamos, chicos». «Oh». Impulsados por el grito de la valiente muchacha, la moral del grupo alcanzó su punto máximo y estalló. Envalentonados por ese ímpetu, todos se abalanzaron sobre el casco de hierro simultáneamente. Pero es inútil. El resultado ya es evidente. Las manos que extienden jamás podrán alcanzar al oponente. Como si se cortaran cuerdas, 37 personas se desmoronan y se derrumban en el acto. Parece que todos cayeron a la vez. Pero ella ya sabe, por haber observado atentamente la caída de cada uno, que incluso su derrumbe sigue un orden sutil. Sin embargo, la diferencia entre la primera persona que cae y la 37ª es de apenas 2 segundos. En ese breve lapso de tiempo no hay margen de maniobra, y el desafío termina en vano. No es inútil. Saber que este método no funciona no es inútil. Una voz llega a los oídos con este pensamiento árido: no los oídos. Esta voz es distinta de la que hace vibrar el aire, así que lo que vibró no fueron los oídos. Si no fueron los oídos los que vibraron, ¿entonces qué fue? Es obvio, ¿no? Es el corazón. El corazón. Sí, así es. Así es. Porque el corazón vibra, ella puede oírlo. Todavía hay espacio para que su corazón vibre. Como prueba de ello, él está ahí. Su nombre. Subaru. Sí, estoy aquí, Petra. Sintió alivio al oír que la llamaba Petra. Así es. Ella es Petra Leite, y aún conserva esa identidad. Si es así, entonces por eso mismo, si ese es el caso, entonces, por lo tanto, porque así es. Cooperar. Petra Leite debe continuar este ciclo infernal. Dios, Buda, Odo Laguna. Juro no volver a aceptar la caridad de nadie en el resto de mi vida. Expansión de dominio, redefinición de matriz. Cooperar. ¿Cuánto tiempo había transcurrido desde que Petra quedó atrapada en ese bucle? Un momento que comienza con una declaración y termina con la otra, durando menos de un minuto. Espera, no ha pasado ni un segundo. Petra respondió al susurro de su corazón, dejando escapar un débil y ahogado suspiro. Ja. Pensó que era un suspiro terriblemente cínico, burlón y hastiado del mundo. Le sorprendió poder emitir semejante voz, nublada por emociones oscuras. Pero no era un error, ni estaba confundiendo la voz de otra persona. Porque aquí, lo único que oigo es mi voz, sus voces, la voz de ese hombre y la voz de Subaru. Petra se dejó caer en la silla, apoyando la frente en las rodillas encogidas, y refunfuñó. Ante sus ojos, la escena se repetía. El grupo de 37 abalanzándose sobre el hombre solitario con casco, solo para ser masacrado sin emitir sonido alguno. Era verdaderamente exasperante. ¿Por qué no podían entenderlo? Son todos estúpidos. ¿Por qué, sabiendo que van a ser derrotados, atacan directamente sin intentar nada diferente? Ahí van, derrotados otra vez. Caen uno tras otro, estrellándose contra el suelo. Era una escena familiar, más ridícula que la de los villanos derrotados por los héroes en los programas matutinos de televisión que veía sin cesar. Una y otra vez. ¡Qué tontería! Debe haber gente inteligente entre ellos. ¿Por qué entonces no hay ingenio? Los han derrotado incontables veces. ¿Por qué no intentan un método diferente? Ella lo sabe. No se dan cuenta de que los han derrotado incontables veces. No saben que los han derrotado repetidamente, ni que los derrotarán repetidamente en el futuro. Como desconocen el futuro, es inevitable que sean absorbidos por un desarrollo perfectamente claro. Esto es simplemente una venganza contra ellos. Es irracional. Es absurdo. Ella lo sabe. Ella lo sabe, pero... Aún así, todos son adultos, así que hagan algo al respecto. Se golpeaba repetidamente la frente contra las rodillas dobladas. Doloroso. No doloroso. Doloroso. No doloroso.
Doloroso. No doloroso. Doloroso. No doloroso. 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 Logró gritar con éxito tanto al final como al principio del bucle. ¿Y qué? El extraño comportamiento de Petra, sus gritos repentinos, provocó un cambio en las acciones de quienes estaban a punto de abalanzarse sobre el casco de hierro. La miraron, y sus expresiones cambiaron drásticamente al ver a Petra arrancándose el pelo y chillando. Oye, ¿qué pasa? Petra. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué te ha hecho? Retrocede, Petra. Eres la pieza clave de Ram. Unas voces resonaron hacia ella. Preocupadas por Petra, que gritaba angustiada por el extraño suceso, intentaron consolarla con sus palabras y voces, tan frescas como fugaces. Ella se sentía feliz. Gracias. Las quería a todas. De verdad. Sinceramente. Pero, en el fondo, lo odiaba. Ya lo sé todo. Sabía lo que dirían si se derrumbaba así. Sabía que se devanarían los sesos si les explicaba con sinceridad el bucle. Sabía que le escucharían si le sugería dispersarse usando su compresión. Ella lo sabía. Lo sabía todo. Veía, oía, hablaba, enseñaba, transmitía, consultaba, pensaba, se preocupaba, desafiaba, ideaba, intentaba, se rendía, recogía y volvía a tirar. Di algo diferente. Muéstrame algo diferente. Sé diferente. Haz algo diferente a antes, a la última vez, a la próxima vez, a esta vez. Con el rostro desfigurado por las lágrimas y la voz quebrada, arañaba el suelo con desesperación, a punto de arrancarse las uñas, emitiendo ruidos incomprensibles. Todos se quedaron sin palabras, pero enseguida comprendieron la causa, dirigieron su ira hacia el hombre del casco y mostraron los colmillos. Petra, levántate. Ram te dará un hombro en el que apoyarte. Una persona se separó del grupo que atacaba el casco de hierro y le ofreció la mano a Petra. Era amable. Incluso en esa situación, a pesar de su voz y miradas severas, su tacto era delicado. La quería. Pero verás. Cooperar. Expansión de dominio, redefinición de matriz. Sí, su rostro demacrado, sus uñas desgarradas y su voz quebrada habían vuelto a la normalidad. La preocupación que mostraban, la justa indignación que afloraba, la inquietud por su joven compañera, todo se había reiniciado. Reiniciado, y disfruta de un nuevo comienzo y un nuevo final con una página en blanco. Vamos, chicos. Oh. Debe de ser maravilloso para los demás, poder gritar de nuevo con ese entusiasmo renovado. Ella no pudo. No pudo. Intentó trabajar duro con ellos, lo intentó más de 100 veces. Pero nada cambió, y todos se rindieron primero, con los ojos en blanco, egoístamente, ¿verdad? Tal vez yo también debería ser egoísta. Hizo un puchero y susurró algo parecido. Mientras tanto, todos se habían dormido, y el hombre se acercaba a Petra con pasos ruidosos, jugueteando con los herrajes metálicos de su casco. El hombre extendió lentamente la mano que había estado ajustando los herrajes hacia Petra. Ella se preguntó si mantenía bien cuidado ese casco. Debería engrasarlo, secarlo y mantenerlo en buen estado. Le dio la impresión de que no se había bañado después de tantos combates, y la mano que extendía le resultaba un poco repulsiva. Pero aguantó. Aguantó y esperó a que la mano la alcanzara. ¿Le resultaría difícil si lo miraba fijamente? Bien, cerraría los ojos, así que aprovecharía para mirarla. Bien, 1, 2, 3. Expansión de dominio, redefinición de matriz. Lo sabía. No funciona ni aunque te atrapen. Ja 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 ja, muérete ya. Parte 3. Dios, Buda, Odo Laguna. Juro no volver a hablar de mis fracasos en lo que resta de mi vida. Expansión de dominio, redefinición de matriz. Cuando Petra se dio cuenta de que estaba atrapada en ese bucle, señalado por esa frase, mantuvo la compostura sin angustiarse demasiado a pesar de lo anormal. Por supuesto, hubo cierta confusión, pero fue mucho menor de lo que cabría esperar.
Eso se debe a que Petra, estás repitiendo el mismo bucle durante un breve periodo de tiempo. Es la siguiente técnica de Al. Quien gritó por Petra fue el Subaru imaginario, quien compartía el bucle en el que Petra estaba atrapada y era la única que comprendía el flujo repetitivo del tiempo. La presencia de este Subaru y el mensaje del anciano Rom, unas marcas que contaban algo grabado en el suelo que vio justo antes de quedar atrapada, calmaron el pánico de Petra. El viejo Rom estaba pasando por lo mismo que yo. El método para contar, una sola línea horizontal con 4 líneas verticales que la cruzan, se llama método de conteo, comúnmente representado por el kanji de 5. El anciano Rom le explicó su situación a Petra escribiendo esto en el suelo. Es improbable que llegara a ese estado con solo 5 conteos, así que lo que pretendía transmitir no era la cantidad de veces que lo repitió, sino la repetición en sí misma. Una advertencia para Petra que, aunque pareciera demasiado tarde para alguien que se encontrara en la misma situación, no lo era. El mensaje del anciano Rom le brindó a Petra una clara advertencia. En otras palabras, el viejo Rom quería decir: si sigues repitiéndolo, acabarás como el viejo Rom. El viejo Rom, al desplomarse, no presentaba lesiones externas, no sufría heridas acumuladas durante el tiempo que se repetía. No, en cierto sentido, sí fue el resultado de la acumulación. Es decir, su espíritu se había desgastado por completo durante ese tiempo. Esta era exactamente la misma táctica que el grupo de Petra, los antialdebarans, había usado contra Al, y ahora la estaban devolviendo como una especie de represalia. Petra no creía que Al necesariamente tuviera esa intención, pero, de todos modos, si la hubieran pillado desprevenida, Petra podría haber corrido la misma suerte que el viejo Rom. No, no es solo el viejo Rom. A juzgar por la situación, Ram y los demás son iguales. Cierto. Al impuso su autoridad sobre todo aquel que lo acusó, pero todos son conscientes cuando comienza el bucle, ¿no? Así es, aunque la situación se repite, ¿refleja acaso acontecimientos en tiempo real ajenos al ciclo? ¿Como si los derrotados estuvieran siendo eliminados? Si es así, entonces, solo quedo yo. La conclusión a la que llegó Subaru fue demasiado desalentadora, provocando que las mejillas de Petra se tensaran involuntariamente. Si el destino de los compañeros antialdebarans no podía cambiarse una vez que el control del bucle se transmitiera a Petra, entonces, aunque este bucle termine. Espera, no seas pesimista. Incluso si, hipotéticamente, incluso si eso fuera cierto, tenemos la autoridad de la melancolía. Podríamos comprimir el tiempo de recuperación o algo así. ¿Comprimir el tiempo de inconsciencia y despertarlos repentinamente? Exacto. Nunca lo he hecho, pero ¿no sería increíble si pudiéramos? Petra contuvo la respiración al oír la idea de Subaru, que había expresado con un chasquido de dedos. Sinceramente, supuso que sería bastante difícil. Era posible usar la autoridad para comprimir el tiempo de consulta o el periodo de aprendizaje de nuevas técnicas, pero requería una cantidad de energía equivalente. En pocas palabras, si Petra comprime un día, consume la energía de un día. Si son 3 días, la de 3 días, y si son 7, la de 7. Si se necesita un mes o incluso un año para recuperarse de un espíritu agotado, no hay forma de cubrir la energía necesaria para la compresión. La compresión no es, ni mucho menos, todopoderosa. Pero, aún así. Sí, me parece absolutamente increíble. Quizás podamos lograrlo. ¿Verdad? Así que, primero, grábate esto a fuego. Lo primero que hay que hacer al romper el ciclo es ayudar a todos los que se han caído a levantarse. De lo contrario, nos veremos desbordados enseguida. Ella asintió en respuesta a Subaru, quien anticipaba con optimismo los acontecimientos tras el fin del bucle. Mirando hacia atrás, el anciano Rom probablemente pensó lo mismo. Quizás el sabio anciano priorizó inconscientemente grabar un mensaje en la tierra, incluso a costa de su propio bienestar, acumulando repetidamente la acción que dictaría lo que debía hacer tras el fin del bucle. Si ese es el caso, el plan de Subaru de decidir la acción inmediatamente después de que termine el bucle debería adoptarse. Sin embargo,
¿Cuántas veces lo repitió el viejo Ron para grabárselo en el cuerpo? Aun cuando su corazón estaba destrozado y no podía mantener su orgullo, el viejo Ron logró arañar el suelo con el dedo justo después de terminar el bucle. ¿Cuánto había acumulado para que ese gesto le resultara familiar, para grabarlo en su alma y poder realizarlo incluso con el corazón hecho pedazos? Petra, vamos a comprobarlo. Beatriz me hizo pasar una vez por un bucle aparentemente interminable en el mismo pasillo. Si las reglas son las mismas, hay una condición para terminar el bucle. Subaru le indicó a Petra el siguiente paso a seguir. Ella tragó saliva con dificultad, sonrió y asintió, y luego volvió a mirar al frente. Vamos, chicos. Oh. Incluso en medio del diálogo entre la Petra actual y Subaru, se repetía la escena de los Antialdebarans desafiando a Al y derrumbándose frente a él. Sinceramente, Petra respeta y admira la forma en que Subaru se toma en serio cada bucle y acumula constantemente cada evento en su interior, como se ve en el libro de los muertos. Pero hacer lo mismo en este bucle que dura menos de un minuto parece difícil. Incluso yo creo que es una petición irrazonable sufrir de verdad cada vez que todos perdemos en esta situación. Pero recordemos todo con claridad. ¿Cuántas veces se repitió? Eso también, y también los sentimientos de Petra, la ira, el arrepentimiento y la tristeza que sentía cada vez. Sí, tienes razón. Como es la única que puede conservar estos sentimientos en este mundo de repetición, en este bucle sin fin, lo recordará con claridad, tal como dijo Subaru. No perdonará a Al, aunque él desconozca lo que sufrieron tras escapar del bucle. Le hará sentir la magnitud de su sufrimiento. Con esa promesa en mente, Petra asintió junto a Subaru y miró al frente. Son las estrellas. Las estrellas eran el problema. Y encarando a Al, que estaba justo delante de ella, lo miró fijamente. Cooperar. Lo declaró con valentía, zarpando hacia el ciclo infernal. Parte 4. Dios, Buda, Odo Laguna. Juro que jamás dejaré que nadie me ate el pelo por el resto de mi vida. Y así, Petra continuó vagando por el infierno en el que se había preparado para sumergirse. ¿Qué tengo que hacer? Se acurrucó con las rodillas pegadas al pecho, golpeándose repetidamente la frente contra ellas, preguntándose una y otra vez. ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería intentar? ¿Cómo puedo romper este círculo vicioso? ¿Cuál es la condición? Debe haber una condición para terminar el ciclo. Esa persona se lo dijo. Petra asintió. En este tipo de situaciones, donde las mismas circunstancias se repiten sin cesar, es un recurso común, un cliché, crear una regla o alguna condición para terminarlo, algo que actúe como un detonante. Una regla que debe cumplirse. Debe. Ella debe estar siguiéndola. Puesto que la está siguiendo, tiene que haber una manera de terminarlo. Sí, se acabó. Esta discusión ha terminado. Ahora que ha terminado, pensará en la condición. ¿Cuál podría ser el detonante final? Lo he intentado todo, ¿verdad? Debería haber intentado muchas más cosas que una persona normal, utilizando la compresión. Intentó cooperar con sus compañeros para derrotar al tipo del casco de hierro, y si no podía vencerlo, intentó usar la compresión para que todos escaparan. Por supuesto, intentó huir lo más lejos posible, se dejó atrapar deliberadamente por la mano que el casco de hierro extendía al final, e incluso saltó a sus brazos. Todo fue inútil. Convencida de que cada una de sus compañeras podría tener la clave para un avance, intentó hablar con todas, indagando meticulosamente en sus circunstancias individuales, compartiendo secretos, escuchando historias sobre sus familias, lugares de nacimiento y ciudades natales, y entablando conversaciones que ni siquiera amigas de toda la vida tendrían. No funcionó. Incluso se preguntó si acercarse directamente al casco de hierro sería la solución, así que le habló, lo apartó, luchó contra el uno contra uno, ganando y perdiendo, con y sin compresión, huyó, se burló de él, lo alabó y le cantó. Todo fue en vano. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo hizo. Lo intentó todo. Probó todo lo que se le ocurrió. Fue inútil. No sirvió de nada. No tuvo sentido. Vamos, chicos.
Oh, cállense la boca. Le molestaba que gritaran tan alegremente cuando, de todas formas, no iban a conseguir nada. Si no iban a ayudar, al menos deseaba que dejaran de distraerla. Ah, estaba desquitándose. Lo odiaba. Se odiaba a sí misma. No quería pensar así. ¿Qué se creía? ¿Que se hacía la buena? Esa debía de ser su verdadera personalidad, ¿no? En realidad, no le caía bien ninguno de ellos, ¿verdad? Solo le gustaba la versión de sí misma que decía quererlos a todos, la que era de mente abierta, misericordiosa, amable e imparcial, ¿verdad? ¿Verdad? Cállate, 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 cállate. Derecha, izquierda, arriba, abajo, delante, atrás, pasado, futuro, presente, hoy, mañana, ayer, pasado mañana, anteayer, el año pasado, este año, el año que viene, vida pasada, vida presente, vida futura, todo, absolutamente todo, todo era ruidoso. ¿En qué número vamos ahora? ¿Qué ruido? Muérete ya. ¿O debería matarlos ella? Continuar. Ella lo sabía. Expansión de dominio, redefinición de matriz. De vuelta al mismo sitio. ¿Sorprendido? A veces dice algo distinto a da jugar. Nadie es un simple títere mientras el bucle se repite. Si ella dice algo, reaccionan, y si hace algo, responden. No solo todos, sino también el casco de hierro. Obviamente, el casco de hierro sabe por lo que está pasando, ¿verdad? Así que aunque lo sepa, una vez que el mundo termina y comienza el siguiente, ni siquiera el culpable se queda con ella. Petra siempre está sola, repitiendo el mismo mundo una y otra vez. Nadie comprende su angustia ni su lucha. Sola, sola. ¿Está completamente sola? Subaru. Subaru. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Petra. En el instante en que la idea la golpeó como un rayo, su figura apareció de repente ante Petra. Al verlo y saber que era Subaru, Petra exhaló. Todo parecía difuminarse y desvanecerse, como si pudiera perderlo todo, pero no lo había olvidado todo, ni la habían abandonado. Subaru. Con el rostro desfigurado por las lágrimas que le corrían por las mejillas, corrió hacia él. Se abalanzó sobre él. Instintivamente, extendió ambas manos, intentando atrapar a Petra. No pudo. Se le escapó. Cayó al suelo sin amortiguar la caída. Le dolió. Se golpeó la cara. Subaru no la atrapó. Claro. Siempre era así. Subaru siempre tenía las manos ocupadas con alguien más. Entonces no ofrezcas la mano. Petra. Deberías haberme, simplemente haberme dejado en paz y haberme dejado morir. Debería haber muerto a manos de las bestias mágicas del pueblo, sin hacer nada. Ella lo sabía. Si Natsuki Subaru no hubiera hecho nada, Petra habría muerto hace mucho. Debería haber muerto, pero está viva. La salvaron. Y por haberla salvado, tiene que sufrir así, sentir este dolor, y aún así no puede acabar con él. Lo siento, Petra. Lo siento. Pero espera. No hables así. ¿Qué pasa? ¿Me estás regañando cuando lo estoy pasando tan mal? Estoy sufriendo mucho, una y otra vez, y estoy llorando, ¿y tú me regañas? ¿Me estás regañando? Ja, 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 ya detente. Le gritó. Lo hizo. No debió haberlo hecho. Al ver a Subaru con una expresión grave y dolorida, Petra sintió ganas de escupir sangre. Quería arrancarse el corazón. Quería volarse la cabeza. De hecho, eso es justo lo que hará. El desencadenante más fácil y obvio para terminar el bucle. Al decirlo, formó una pistola con la mano y se presionó el índice contra la sien. Concentró maná en la punta del dedo, y una tenue luz blanca comenzó a brillar débilmente. Al ver esto, el sobresaltado Subaru extendió la mano hacia Petra. De todos modos,
no podía tocarla. Mira, falló. Espera, Petra. No hagas nada precipitado. Lo entiendo, pero espera a ver ese método. Si eso es lo que busca el oponente. Entonces cásate conmigo. Hazme tu esposa. Sé mi Subaru. Ponme primero. Me salvaste, así que cásate conmigo. Abraza mi vida por completo. Haz que mi vida sea tuya también. Si lo haces, está bien. Pero no lo harás, ¿verdad? Entonces mi vida no es tuya. Si es mi vida, déjame usarla como yo quiera. Ni siquiera sabía lo que decía. Simplemente estaba furiosa con todo. Nada le salía bien. Estaba furiosa con todos los que no hacían nada al respecto, y con el tipo del casco que había provocado todo. Los odiaba. Los odiaba con todas sus fuerzas. Pero amaba a Subaru. Ja. No tenía sentido. Él no hacía nada por ella, ¿verdad? Pero siempre hacía algo, e incluso ahora intentaba encontrar una solución, ¿no? Aunque no se casara con ella. ¿Qué es eso, tan tonto? Pedro. Ah, no se refería a él, ¿de acuerdo? No se refería a Subaru. La tonta fue ella. Ah, ya no necesitaba esta cabeza, ¿verdad? Adiós. Al pensar eso, un destello blanco surgió de su pistola de dedos. Expansión de dominio, redefinición de matriz. ¿Verdad? Ella lo sabía. Comenzó a reír sin parar. Parte 5. Dios, Buda, Odo Laguna. Juro no volver a desear buena fortuna en el resto de mi vida. Petra Leite, la bruja de la melancolía, entró en batalla con una resolución inquebrantable. El potencial de la autoridad de la melancolía, emanaba del factor bruja que Clint le había confiado, era extraordinario. En cuanto a crear una situación ventajosa para ella, sentía que ningún otro poder en el mundo podía ejercer una eficacia tan superior. Y naturalmente, ostentar tal poder exigía un precio acorde. Lo de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Quizá con algunas variaciones. En cualquier caso, puesto que aceptaba deliberadamente semejante inconveniente, los beneficios debían justificar plenamente su precio. De lo contrario, Petra, que había decidido mentir incluso a sus propias compañeras, no encontraría salvación. Menos mal que la hermana Frederica no estaba aquí. Si Frederica hubiera participado en los Antialdebarans, Petra no estaba segura de haber podido mantener la mentira. Más allá de la perspicacia de Frederica, Petra sentía debilidad por ella. Petra no podía guardarle secretos a Frederica, quien se había ganado su máximo respeto y cariño. Seguramente habría confesado sus verdaderos sentimientos, llorando y aferrándose a Frederica en busca de consuelo. En cuanto a guardar secretos, lo mismo podría decirse de Ram y Otto en su mejor momento. Sin embargo, Ram, eufórica por la resurrección de Rem, y Otto, que había perdido la memoria, no estaban en condiciones de mostrar su habitual perspicacia, por lo que no se percataron del engaño de Petra. ¿Cuánto comprendió el hermano Clint y cuánto pasó por alto? Eterno e inescrutable en sus verdaderas intenciones, pero solo digno de confianza como aliado, Clint podría haber comprendido fácilmente todos los motivos de Petra. Por otro lado, siendo amigo íntimo de Roswaal, no sería sorprendente que no percibiera en absoluto los sutiles matices de las emociones humanas. En cualquier caso, Clint supo desde el principio que Petra había hecho un gran sacrificio. Él podía suponer dos cosas: ya pagué un precio muy alto una vez, así que no sacrificaré nada más, o ya que pagué una vez, da igual sacrificar aún más. Para Petra, la forma más sencilla de aceptarlo era suponer que él, en silencio, la impulsaba a seguir adelante con su determinación. Cualesquiera que fueran las verdaderas intenciones de Clint, Petra ya se había jugado el todo por el todo. ¿Cuánto sabía ahora? No beber. No escribir cartas. No abrazar peluches. No usar aguja e hilo. No cantar. No jugar con niños. No visitar lugares que le traigan recuerdos. No recoger flores. No comer sus comidas favoritas. No volver a su pueblo natal.
No llorar delante de otros. No secar las lágrimas de nadie. No compartir recuerdos. No contar sus historias favoritas. No llamar a la gente por apodos. No invitar a nadie a casa. No acompañar a nadie en sus últimos momentos. No tomar la mano de nadie. No esperar una reconciliación. No mostrar debilidad ante nadie. No ver el amanecer con nadie. No tener gustos ni disgustos. No llorar por nadie. No pedir deseos a las estrellas. No concertar citas. No pasear con nadie al atardecer. No pisar la sombra de quien camina a su lado. No lamentarse por las despedidas. No hablar de sueños. No participar en celebraciones. No dar regalos. No decir adiós con la mano. No rezar antes de dormir. No consolar a quienes sufren. No alegrarse por un cielo despejado. No llorar por un cielo lluvioso. No contemplar un arco iris. No apreciar el silencio. No romper promesas importantes. No esperar amabilidad. No despedir a nadie en un viaje. No aceptar caridad. No hablar de fracasos. No dejar que nadie le atara el pelo. No desear buena fortuna. Eran tantas. Si se pusiera a contar los sacrificios que había ofrecido, no habría fin, y la vida de Petra podría describirse como absolutamente desoladora. Incluso esto es mucho mejor de lo que podría haber sido. El secreto para contar una buena mentira reside en mezclarla con una pizca de verdad. Es un dicho famoso, pero la mentira de Petra resultó tener un matiz similar. El precio de la autoridad de la melancolía debía ser compartido y pagado por muchas personas además de Petra, su poseedora. Esa era la condición bajo la cual todos accedieron a que Petra poseyera el factor bruja, pero este método de pago solo podía aplicarse a la compresión centrada en el objetivo de la autoridad. Si Emilia deseara usar la compresión para moverla, podría activarla pagando un precio. Pero si Petra moviera a Emilia con la compresión porque creyera que estaba en peligro, el precio lo pagaría Petra. Esto es algo que solo el poseedor puede saber. Petra pagó el precio por cada consulta a los antialdebarans, por arrojar a Al al cañón de Axad junto con Emilia y Rem, por retirar instantáneamente a sus compañeros en un apuro y por comprimir el intenso dolor que todos experimentaron en un mero instante. En su opinión, cuanto mayor fuera la importancia del sacrificio ofrecido, mayor sería el efecto de la autoridad de la melancolía. Parecía responder a la influencia sobre el mundo y, simultáneamente, al debilitamiento de la propia interferencia de Petra en el mundo que la afectaba. Era probable que, si Petra sacrificara su vida entera, el factor de la bruja de la melancolía le otorgara un poder aún mayor. Parte 6. Pero no haré eso. Aunque la autoridad invada la vida de Petra Leite, como si vendiera pedazos de su vida, disminuyendo sus esperanzas futuras y obligándola a abandonar muchas alegrías, Petra no desperdiciaría su vida en la autodestrucción ni buscaría opciones extremas. Eso no estaría bien. No quería mostrar una faceta poco atractiva. No quería hacer nada impropio de ella. Era lo mismo que cuando luchó contra el arzobispo del pecado de la gula, Roy Alford. Mientras ese sentimiento la sostenga, Petra no perderá su identidad. Porque Petra es Petra Leite hasta las estrellas. Parte 7. Dios, Buda, Odo Laguna. Juro no volver a sostener la espalda de nadie en lo que resta de mi vida. Expansión de dominio, redefinición de matriz. ¿Por qué tengo que pasar por esto? ¿Hice algo mal? Yo era una buena chica, ¿no? Intenté ser una buena chica, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo pasó esto? Por favor, que alguien me lo explique bien. Vamos, chicos. Oh. ¿Qué debo hacer? Lo he intentado todo, ¿verdad? Lo he intentado tantas veces, ¿verdad? He probado todo lo que se me ha ocurrido. Luché y gané, ¿verdad? Luché y perdí, ¿verdad? Luché y los dejé morir, ¿verdad? Luché y morí, ¿verdad? Morí sin luchar, ¿verdad? Huí, ¿verdad? Lloré, ¿verdad? Son las estrellas.
Las estrellas eran el problema. He muerto tantas veces. Lo he vencido tantas veces. He huido tantas veces. Me he disculpado muchas veces. Me he enfadado mucho. He llorado mucho. Tenía muchísimo miedo. Estaba muy, muy dolida. Era muy, muy miserable. Cooperar. Lo sabía. Esto no va a terminar, ¿verdad? No va a cesar, ¿verdad? Aunque me oigas llorar y gritar ahora mismo, aunque te preocupes por mí, lo olvidarás en menos de 10 segundos, ¿no? No, no lo olvidarás. Dejarás de saber de mí. Me abandonarás. Solo a mí, abandonada. Expansión de dominio, redefinición de matriz. Ya no puedo más. Los odio a todos. Los odio, los odio, los odio a todos. ¿Por qué no me salvan? Grito con todas mis fuerzas. ¿Por qué? No termina. No termina. No me deja terminar. No me deja terminarlo. Incluso ahora, estoy. Vamos, chicos. Oh. Llorar, gemir, armar un escándalo, maldecir, todo es lo mismo, repetido. Increíble. Me equivoqué. Fui ingenua al pensar que podía hacer algo. ¿Mis fieles compañeros? ¿Cuándo no hacen nada por mí? En fin. Mis fieles compañeros. ¿Quiénes son? Esa mujer o alguien así, son increíbles. ¿Por qué no pudieron superar esto? Son las estrellas. Las estrellas eran el problema. Pero ya sabes, lo entiendo. Lo comprendí. No hay nada que hacer, ¿verdad? Mi cerebro funciona cada vez menos. Estoy perdiendo interés en lo que tengo delante. No, no es eso. No es que esté perdiendo interés, estoy intentando distanciarme. También entiendo el motivo. Cooperar. Porque no quiero odiar a todo el mundo. Pero cuando pienso en todos, empiezo a odiarlos por no hacer nada. Así que no lo haré. No pensaré. Ya no pensaré en ellos para no odiarlos. No sé nada de ellos. Ah, no, espera. Perdón, perdón, es mentira, mentira. Los quiero a todos. De verdad, los quiero. Expansión de dominio, redefinición de matriz. Porque no hay nada que hacer, ¿verdad? Sigo siendo un niño. Por mucho que me esfuerce, no puedo convertirme en adulto de golpe. Si me quedo aquí así, pasando el mismo tiempo eternamente, ¿llegaré a ser adulto algún día? No, mala suerte, no lo serás. Porque es un bucle temporal. Por mucho que lo intente, será lo mismo. Si esforzarme siempre lleva al mismo resultado, no debería simplemente dejar de intentarlo. Vamos, chicos, oh. Así es, esforzarse no sirve de nada. Da igual. ¡Ay, qué desperdicio de tiempo! Quizá debería dejar de pensar tanto. ¡Ay, qué desperdicio de tiempo! No significa nada. He estado haciendo cosas inútiles todo este tiempo. ¿Verdad? Así es. Lo sabía. Son las estrellas. Las estrellas eran el problema. Además, ¿qué sentido tiene intentarlo? Intentarlo no me convertirá en reina. Intentarlo no hará que él me ame. Intentarlo ni siquiera me permitirá casarme con esa persona. Así que ya no hay nada que hacer. Simplemente no hay nada que hacer. Cooperar. Ya que no hay nada que hacer, paremos de una vez. No es algo inevitable. ¿Por qué? Rendirse no es fácil, ¿verdad? Pero sí es fácil. ¿Por qué? ¿Cómo? Un corazón roto o la propia muerte son solo rasguños. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Todavía se puede decir eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Todavía se puede decir eso? ¿Qué sigue después? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Todavía puedes decir eso?
¿Qué sigue después? ¿Qué sigue después? Podemos seguir adelante. Es pan comido. Honestamente, eres un pésimo mentiroso. Lo sabía. Parte 8. Dios, Buda, Odo Laguna. Juro no rendirme jamás. Dios, Buda, Odo Laguna. Juro no ceder jamás. Dios, Buda, Odo Laguna. Juro no arrepentirme jamás de mis decisiones. Dios, Buda, Odo Laguna. Juro no derramar lágrimas de arrepentimiento. Dios, Buda, Odo Laguna. Juro no olvidar jamás a quienes amé. Petra Leite es una chica de campo del pueblo de Arlam, en el reino de Lugúnica. La Petra original no era de las que participaban en batallas que decidían el destino del mundo. Como simple aldeana, o bien viviría una vida un poco mejor gracias a su belleza e inteligencia, o bien sería arrastrada por las grandes corrientes del mundo y su vida terminaría prematuramente de forma miserable. Eso era todo. Pero la Petra que se desvió del camino original y que ahora se conoce a sí misma piensa: aunque pudiera reiniciar mi vida muchas veces, seguiría desviándome del camino original. Sí, así es. Al desviarse del camino original, Petra siempre acabaría aquí de nuevo. Y quiere decírselo a la persona que la desvió de su camino original y la salvó. A la persona que se esfuerza por llevarla de la mano con rostro dolorido y mentiras torpes, ella le dice: gracias a las estrellas puedo estar aquí. Dicho esto, Petra se secó los labios con el dorso de la mano, dejando a Al y a Subaru sin habla. Comprendía el asombro de Subaru, si no el de Al. Probablemente pensaba que sus torpes mentiras y su ánimo solo habían hundido a Petra en una mayor desesperación. En efecto, había sido una torpe mentira. Acababa de decir que el secreto de una buena mentira es mezclarla con algo de verdad, pero esta era la peor mentira posible, completamente vacía de verdad. Pero no quiero llamar mentirosa a la persona que amo. Por eso se recuperó. Sola. Porque el consuelo y el ánimo no eran fiables, y porque él no dejaba de mirarla con tanta preocupación, incluso intentando acariciarle la cabeza y sostenerle la espalda a pesar de no poder tocarla. Esa mirada sincera y desesperada la hizo pensar: no hay nada que hacer. Era la debilidad de estar enamorado. La persona a la que amo, ves, él no es un mentiroso. Porque se mantuvo firme. Desde que Petra se puso de pie, Subaru no miente. El mundo de la repetición era doloroso. Restaurar un corazón que casi había muerto no fue fácil. De hecho, fue lo más difícil y desafiante que había hecho en su vida. Pero se mantuvo firme. Se mantuvo firme. Porque había alguien a su lado, que siempre creyó en la última, débil y frágil Petra. Mis estrellas no han hecho ni una sola cosa mala. Increíble. Tiene que esforzarse mucho, y es duro. Soy del tipo ágil, ¿sabes? Ya tipo que puede hacer cualquier cosa rápidamente, pero cumplir con las expectativas de esta persona es increíblemente difícil. Pero esta persona, incluso en un infierno tan terrible que a cualquiera se le rompería el corazón y no podría mantenerse en pie, un infierno que te hace repetir lo mismo cientos, miles, decenas de miles de veces, cree, sin ningún fundamento. Petra no perderá. Así que, ¿qué otra opción le queda sino hacerlo? Si Natsuki Subaru cree que Petra Leite es una chica lo suficientemente fuerte como para que no le rompan el corazón ni siquiera después de decenas de miles de intentos, entonces ella será esa chica. Una chica de otro mundo, ya sabes, no puede lograrlo a menos que sea capaz de crear milagros por sí misma. Si no hubiera hecho algo para desviarse de los rieles originales del destino, ni siquiera habría conocido a la persona que amaba con todo su corazón. Al-san, puedes repetirlo cuantas veces quieras, pero creo que es inútil. Petra le dice esto a Al, quien guarda silencio tras ser interrumpido en medio de su frase cliché sobre la responsabilidad de las estrellas. No se trata de bravuconería ni de un engaño, sino de los verdaderos sentimientos de Petra. Aunque esto se repitiera no solo decenas de miles, sino cientos de millones, o incluso billones de veces, no se dejaría doblegar. Tampoco es una solución de cuento de hadas como el amor de una chica es infinito.
Esto es un ciclo que se repite hasta que el corazón del enemigo de Al-San quede completamente desgastado, ¿verdad? No terminó cuando derrotó a Al, lo mató o lo mandó volando lejos. No terminó cuando perdió contra Al, la capturaron o intentó huir lejos. No terminó cuando se suicidó, la mataron o intentó abandonarlo todo por la desesperación. Simplemente lo repitió más de 10.000 veces, pero no terminó. Pero ya sabes, Al-San debe ser quien decida cuándo cortarlo, ¿verdad? La única forma de terminar un bucle infinito, aparte de que Al disuelva conscientemente el dominio, es inconcebible. Probablemente no se trate de un bucle conveniente que termine automáticamente cuando el objetivo sufre una ruptura. El momento del final debe ser decidido conscientemente por Al en ese bucle cada vez. En última instancia, si Al se viera obligado a rendirse, este bucle podría terminar no solo después de 10.000 intentos, sino incluso en el primer intento. Si tan solo pudieran forzar esa decisión al indeciso, cauteloso y cobarde Aldebarán. Así que, me gustaría que lo dejáramos aquí. Todos menos yo ya han caído, así que los resultados de tu guerra son suficientes, ¿no? Continuar ahora no tiene sentido. Repito, esto no es un engaño ni una bravuconada de Petra. Su corazón no se romperá, aunque este ciclo se repita indefinidamente. Porque Petra tomó una decisión. Ya no puedo rendirme, no puedo arrepentirme, no puedo llorar, aunque esté frustrada, y no puedo olvidar a todos los que amo. Me convertí en ese tipo de bruja. Porque Petra Leite eligió convertirse en la bruja de la melancolía. Oye, Al-San. ¿Cuántas veces más vamos a tener esta conversación? Ante la pregunta de la bruja de la melancolía, que ladeó la cabeza, un leve sonido escapó de la garganta de Al. Ella vio una emoción oscura que se ocultaba en sus ojos tras el yelmo de hierro, como si él hubiera vislumbrado algo desconocido en la profundidad de los redondos ojos de la bruja de la melancolía. Quizá estuviera relacionado con una cicatriz imborrable arraigada en el corazón de Al. Tal vez antes había contemplado fijamente los ojos de una bruja y había resultado herido. Ese trauma comprime la agonía. Ella comprimió el trauma que Al contenía y se lo infló con fuerza. Su mente hervía, su sangre se invertía, y alegría, tristeza, felicidad y desgracia, ella arrancó la costra de aquella herida abierta y no le untó sal, sino trauma. La estimulación del trauma que él recordaría y por el que derramaría lágrimas incontables veces durante el resto de su vida, ella se la hizo experimentar con una intensidad miles de veces mayor en ese preciso instante. En ese momento, presa del temor a la bruja de la melancolía y de la compresión del trauma estimulado, Al buscó, no con una reacción corporal, sino con una reacción del alma, la salvación más cercana y sencilla. Juego listo. La forma de terminar con un bucle infinito es comenzar el siguiente. Al llegar a esa convicción, la bruja de la melancolía sonrió, entrelazando sus dedos con la mano intocable de la persona a la que amaba. Eso es muy poco genial. Subaru fingiría que un corazón roto es solo un rasguño. Oyó a la persona que amaba decir eso con voz débil, pero orgullosa. Eres genial, Petra. La bruja de la melancolía sintió esas palabras en el pecho, y miró hacia adelante. Ahora, este es el momento final y decisivo. Ofreció su corazón herido, su debilidad que quería acabar con todo, y las lágrimas de arrepentimiento, todo, como pago. La bruja de la melancolía no cejaría hasta lograr la victoria que deseaba. Parte 9. El dominio se disuelve, se restablece y la matriz se reconfigura. Esto fue una admisión de la derrota inevitable para la imposición de un dominio que debería haber asegurado la victoria. Pero no había nada que hacer. Existía un precedente. El dominio no puede matar a una bruja que se ha convertido en víctima. Por supuesto, matar es un término conveniente, pues el objetivo se limita al corazón. Petra, quien había declarado con audacia que soportaría el dominio, ya no podía llamarse simplemente Petra. Se había convertido, sin exagerar, en la bruja de la melancolía. La bruja de la melancolía. En el pasado, quien destruyó el dominio de Al fue la bruja de la avaricia. Recordando, la autoridad de Al siempre ha sufrido una derrota en su primer combate, independientemente de si la iniciativa del dominio favorecía a la víctima o al agresor.
lo cual es un mal presagio. Sin embargo, incluso ahora que el dominio ha sido repelido, la balanza de la batalla aún favorece a Al. Los antialdebarans, que pretendían subyugar a Al, fueron aniquilados, con la excepción de la bruja de la melancolía. Desafortunadamente, la erosión mental causada por el dominio es absoluta. Al no decidió imponer el dominio con una determinación tan superficial como para poder escapar fingiendo la muerte. Debió de tomar la decisión de transferir el dominio al siguiente objetivo solo después de verificarlo, por ejemplo, desprendiendo una o dos extremidades del objetivo. Dado que su ego carece de continuidad, no tiene forma de saber cómo lo confirmó, pero si puede pensarlo ahora, entonces su yo dentro del bucle también debió haber llegado a la misma conclusión. Por lo tanto, puede afirmar con certeza: nadie más que la bruja de la melancolía puede levantarse. Pero ella también lo sabe. Al no puede subestimar a la bruja de la melancolía que tiene delante hasta el punto de suponer que, si él puede mantenerse en pie, sus compañeros también podrán. Por lo tanto, la bruja de la melancolía tiene una estrategia para darle la vuelta a la situación. La carta de triunfo de la chica que presume de que su existencia actual se debe a las estrellas, incluso después de haber sido convertida en una bruja. El dominio se libera, y por un instante, Al y la bruja de la melancolía se encuentran en un estado de libertad. La distancia entre ellos es de unos 5 metros, pero ante su autoridad, esa distancia es prácticamente insignificante. De hecho, con una autoridad como compresión, la distancia no ofrece ninguna seguridad. Pero se trata de una autoridad. Sin duda, utilizará la autoridad de la melancolía a su favor. El efecto más probable de la autoridad es, por supuesto, la invocación de otros mediante la compresión. Los que están disponibles son Rem-chan o Meili-chan. O tal vez el Marqués. Estas son las personas que vienen a la mente al considerar fuerzas que la bruja de la melancolía podría invocar, aunque actualmente no estén presentes. Rem debería estar en plena batalla con Jae, pero dado que Ram no mostró signos de angustia, no ha experimentado la sensación de derrota, que se conoce a través de la sinestesia. Es difícil creer que Jae haya perdido, pero es un escenario que debe considerarse. Meili, acompañada de numerosas bestias mágicas, y Roswaal, un monstruo poderoso que sembró el caos incluso en el Imperio, también son posibilidades claras. Pero todos ellos son simplemente fuertes, simplemente formidables. Como se ha demostrado hasta ahora, no pueden acorralar a Al solo con números o fuerza. Si ese es su objetivo, solo puede describirse como superficial. No. Al intuye de inmediato en los ojos de la bruja de la melancolía que no se trata de ninguna de esas ideas. Desde el principio, la oponente puede comprimir el proceso de pensamiento y llegar a conclusiones que ignoran el concepto del tiempo. Cualquier idea que Al pudiera concebir y descartar al instante, la bruja de la melancolía también debe descartarla durante su deliberación antes de ejecutarla. Es decir, se trata de algo distinto. Cambia tu forma de pensar y ponte al día. Si la bruja de la melancolía llamara a alguien aquí, sería una entidad con un motivo para romper el estancamiento. De ninguna manera. Rechinó los dientes y abrió mucho los ojos. En ese instante, como si presenciara la chispa de la sinapsis de Al, la bruja de la melancolía alzó la mano y la bajó. Un momento después, se produjo la compresión. Quien se interpuso entre Al y la bruja de la melancolía fue. Vaya. Es una carnicería mayor de lo que esperaba. Roy Alfard de la Gula, esposado y con sus movimientos restringidos. Parte 10. Cuando Al vio caer a Roy, tuvo la certeza del objetivo del oponente. Había estimado un 80% de probabilidades de que Roy no estuviera muerto. Fundamentalmente, la supervivencia de Roy era esencial para salvar a las víctimas de la gula. Los antialdebarans debieron de estar aún más convencidos de esta posibilidad tras obligar a Roy a revelar el nombre de Rem. Asumieron que las negociaciones serían imposibles si le quitaban la vida, independientemente de cómo planearan lograr su cooperación. El 20% de probabilidades de que muriera se debía a la posibilidad de que la situación no permitiera tomar medidas para mantenerlo con vida, o que Roy hubiera provocado excesivamente al enemigo, enfureciéndolos lo suficiente como para justificar su muerte. En cualquier caso, la supervivencia de Roy fue un golpe de suerte,
pero el verdadero objetivo del oponente era peligroso. La bruja de la melancolía no habría invocado a Roy deliberadamente a menos que hubiera una razón, un propósito, algo más allá del mero beneficio de su enemiga. Debe haber un pacto secreto o algo que garantice que Roy trabajará a su favor. Y ella, habiendo sido inexplicablemente revivida a pesar de haber leído el libro de los muertos, podría deducir el motivo de las acciones de la bruja de la envidia gracias al conocimiento de Natsuki Subaru. Si lo supiera, podría desencadenar una reacción en cadena. Eso es Reinhardt. Si el pacto secreto que la bruja de la melancolía hizo con Roy consistía en usar su autoridad, la bruja de la melancolía, cuyo corazón estaba tan destrozado que ni siquiera el dominio era efectivo, podría optar por un acto extremo de autosacrificio para traer de vuelta a Natsuki Subaru. Esta era la estrategia para salvar al mundo que Al también había previsto, usar la autoridad de la gula para robar los recuerdos de quien leyera el libro de los muertos de Natsuki Subaru. Y si la bruja de la envidia se retiraba, llegaría el elemento disuasorio del mundo, que había sido contenido. El santo de la espada, a quien Al había logrado repeler una vez a través de numerosos desafíos y trampas. Si llegara el santo de la espada Reinhardt van Astrea, todo habría terminado. El plan fracasaría. Por lo tanto, Al se volcó por completo en impedirlo. El Royal Fart de la Gula, que había sido atraído a este lugar por la autoridad de la melancolía. Te prohíbo consumir recuerdos. Serás consumido por el sello maldito. Reforzó la relajación una vez más. El cambio constante de condiciones infligió un duro golpe incluso al alma de Al, quien había impuesto el sello maldito, provocándole una sensación de crujido en el lodo, en lo más profundo de su ser. No era dolor, sino una profunda sensación de pérdida, el daño fundamental a su origen que, según se decía, también había experimentado Natsuki Subaru. Pero con esto, Roy evitó consumir los recuerdos de la bruja de la melancolía. Y si la bruja de la envidia no se retiraba, el santo de la espada no llegaría a este lugar. Al-san. Fue en el momento en que apretó el puño, creyendo haber logrado detenerlo. La bruja de la melancolía llamó a Al. Se suponía que debía mostrarse completamente frustrada por el fracaso de su plan, pero ciertamente parecía angustiada. Sin embargo, no era un rostro que lamentara su propio futuro. Era uno de lástima para él. ¿Qué vas a? Con un escalofrío, Al intentó descifrar el significado de la expresión de la bruja de la melancolía. Pero fue un error. No debió pensar. Debió morir al instante. Si hubiera muerto en ese momento, fuera lo que fuese, habría podido arreglárselas de alguna manera. En el momento crucial, Al volvió a fracasar en su intento de morir. Igual que volvió a fracasar en su intento de impedir que el sol del mundo se hundiera. Cooperar. Fue en el instante en que la bruja de la melancolía pronunció la frase característica de Al, la que Al estaba a punto de decir pero no pudo. El archienemigo de Al estaba justo detrás de él. Parte 11. Creo que podría haber descubierto la debilidad de Al-san. Esa fue la conclusión a la que llegó Petra, convertida en la bruja de la melancolía, durante la reunión estratégica para derrotar a la facción de Al, antes de que se establecieran formalmente los Antialdebarans. Cuando el testimonio de Rom reveló que la autoridad de Al era la misma habilidad de bucle que el regreso por la muerte de Natsuki Subaru. Petra pensó que debía haber una manera de prevenirla si la condición de activación también era la misma que la de Subaru. En ese momento, no tenía una confirmación absoluta. Necesitaba confirmar con la persona si ese método era posible, y aparte de su conexión a través del libro de los muertos, la interacción de Petra con ella, no, a él era prácticamente inexistente. Pero pensando que podría ser posible, se puso en contacto con él antes de la operación Antialdebarans y consiguió su promesa de intervenir como último recurso cuando Al se viera realmente acorralado. Cooperar. En represalia con la misma declaración a la que había sido sometida incontables veces, la bruja de la melancolía observó a su oponente por encima de Royal Fart, a quien había colocado entre ellos como señuelo. Lamentablemente, Al se movió exactamente como la bruja de la melancolía había previsto. Sabía que, al ver a Roy, Al asumiría que el plan era utilizar su autoridad. Roy había hecho un pacto secreto con Felt y albergaba intenciones rebeldes hacia Al.
Petra suponía que Al sospecharía del motivo de Roy si ella tenía tiempo de obtener esa información durante los bucles de viaje en el tiempo. Como era de esperar, Al actuó según lo previsto y optó por sellar la traición de Roy. La aparición de Las bajo la manga de la bruja de la melancolía justo detrás de él, al mismo tiempo que Roy, debió de ser completamente inesperada. No podía imaginar que esa persona estuviera allí. Los 61 antialdebarans que se unieron a esta posición constituían la totalidad de la fuerza militar disponible para los campamentos de Emilia y Feld, y esa afirmación era cierta. Los participantes del campamento de Emilia y del campamento de Feld. Por lo tanto, estás hecho polvo, Nia. Deja que Félix te cure, ¿de acuerdo? En un instante, el sanador más capaz del mundo, conocido como Félix, el Azul, aplicó su magia curativa más poderosa, privando a Al de su muerte. Parte 12. Félix Argyle. Conocido como Félix. El caballero principal del candidato real Quasquasten, y el mejor usuario de magia curativa del mundo. Y el último de los 3 archienemigos de Al. Él era el último obstáculo que Al, quien había logrado repeler a Natsuki Subaru y al Santo de la Espada, para llevar a cabo su plan, no podía permitirse encontrar bajo ningún concepto. Y este lanzó sobre Al una magia suave, misericordiosa y cruel. En el instante en que su cuerpo se irguió, Al se agitó violentamente, arrojando al suelo a la persona que estaba detrás de él, Félix, y disolviendo el paquete de veneno en su boca. La sustancia se fundió instantáneamente con la mucosa de su lengua, provocando una crisis crítica en las funciones vitales de Al, que debería haberle causado la muerte en cuestión de segundos. Pero no fue así. Los tejidos que deberían haber sido destruidos se repararon uno tras otro, e incluso la hemorragia nasal que se produjo dentro de su casco cesó en un segundo. Maldita sea. Entonces, en un instante, creó una espada de piedra y la presionó contra su propio cuello, usando todas sus fuerzas. Los grandes vasos sanguíneos se seccionaron y un tremendo chorro de sangre brotó, poniendo en peligro la vida de Al. Pero no fue así. La herida sanó al instante y el dolor se sintió como un leve pinchazo de aguja. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. Ella lo consiguió. Esta era, hasta donde él podía concebir, la forma más aterradora y efectiva de sellar a Al. La forma de contrarrestar el regreso por la muerte era simple. No dejes que muera. Eso fue todo. La forma más amable de matar a Al y Natsuki Subaru fue la que se usó para el acto. Ya se acabó, Al-san. La bruja de la melancolía le dijo esto en voz baja a Al, quien estaba presa del pánico. No podía morir. No podía volver a empezar. Incluso consideró mirar a Félix, que yacía cerca, para obligarlo a detener la magia curativa. Eso no sirve. ¿O acaso quieres intentar una inútil competición de voluntades con Félix-chan? Félix, cuya expresión no cambió ni siquiera cuando le apuntaron con una espada, era también uno de los que habían decidido afrontar este desafío. Si Félix se hubiera aplicado a sí mismo el mismo nivel de magia curativa que al actual, este no podría obligarlo a disiparla. En otras palabras, Al tenía que hacer algún movimiento en este caso. Nadie puede vencer al tú que yo creé. De nuevo, oyó la voz de la bruja. Fue en ese preciso instante. Una tremenda y destructiva onda expansiva se originó en la distancia, envolviendo instantáneamente a Al, la bruja de la melancolía, y todo lo que quedaba en pie en esta fase final. Parte 13. De ninguna manera fue una ayuda intencional orquestada por el dragón divino. Cuando el campo de batalla cambió y el dragón divino luchó contra el dueño original de sus escamas, y la magia milagrosa de 2 magos atravesó su halo, el dragón divino tomó una decisión crucial. Priorizó cumplir el propósito, el deseo y la ferviente aspiración de su otro yo, su contraparte, por encima de la victoria inmediata en ese momento. El último aliento del dragón que fue liberado no se dirigió hacia el pueblo dragón ni hacia los magos, sino hacia una tierra lejana, alcanzando su destino, el gran cráter de Mogorade, un gran agujero abierto en la tierra, considerado el abismo más profundo y oscuro que se extiende hasta el fondo del mundo. Los daños catastróficos resultantes y el asombro del mundo fueron indescriptibles, pero incluso en este campo de batalla, todo avanzó como una gran ola de la tierra.
Una gran ola hacia el momento final de la batalla entre Al y la bruja de la melancolía. Sin saber qué era, Al se vio envuelto por la tremenda erupción de agua y la imponente columna de polvo y humo, y sus ojos se abrieron de par en par ante la oportunidad de su vida, realmente. Una oportunidad única en la vida que había llegado. No cabía duda de que esta era la oportunidad inesperada y la última que se le había concedido a Al. No fue orquestado por la bruja de la melancolía, sino que su propia fortuna, que debería haberse agotado por completo en su encuentro con Priscila, estaba funcionando. Su estupor duró apenas un instante. Al, azotado por el viento y el agua, escudriñó el campo de batalla envuelto en la niebla, buscándolo. No la bruja de la melancolía, ni Félix, ni los derrumbados Antialdebaráns. La única y última medida que Al podría tomar en este campo de batalla. El último método para que Al, despojado de su muerte y sin sus compañeros, cumpliera el ferviente deseo que solo permanecía en su interior junto a la bruja. Eso fue. Roy. Si estás ahí, ven. Cómete mi nombre. Al gritó, anulando frenéticamente la condición del sello maldito, soportando la sensación de que su odo se resquebrajaba de nuevo bajo el inmenso peso, a punto de escupir sangre de su alma. Esta era la única estrategia que Al, cuya autoridad estaba sellada, podía emplear para restablecer la situación. Al lograr que su nombre fuera consumido y borrado de la memoria de todos, lo trastocaría todo. Con ese propósito, Al buscó la odiosa figura de la gula entre el polvo y el humo que se arremolinaban y gritó: «Cómeme. Mi nombre es». El ser llamado Aldebarán, cargado con el destino de la estrella seguidora. El canalla que anhelaba el sol, a pesar de su destino de eliminar a Natsuki Subaru del mundo y cumplir el ferviente deseo de la bruja, y en consecuencia, lo perdió todo. Su nombre era Rigel. Natsuki Rigel. Ese era el nombre de la estrella insensata que traicionó las expectativas de la bruja y dejó que el sol se ocultara. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.